Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿está bien? Vamos a orar. Señor, te pedimos tu gracia al momento de acercarnos a tu palabra en esta mañana. Oramos que hables en nuestros corazones. Permite que tu Espíritu produzca, Señor, el efecto que, de acuerdo a tu soberana voluntad, tú has destinado para hablar al corazón de cada uno en esta mañana. Abre corazones, abre oídos, mueve voluntades, Señor. La voluntad humana, pecaminosa, es dura, es fuerte, es rebelde, pero solo la obra de tu Espíritu y por medio de tu palabra puede cambiar eso. Así te pido que lo hagas en esta manera con nosotros, Señor. A ti sea toda la gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Bueno, pues esta es la semana de dar gracias. Quería compartir con ustedes este mensaje, número 1, para tratar de recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros y recordar cuál es la base de nuestra gratitud. A final de cuentas, la realidad de cada uno de nosotros es esta. Estamos aquí un domingo, tal vez usted está aquí por invitación, y si usted está aquí por invitación, le agradezco que haya aceptado la invitación y que esté presente con nosotros hoy. Pero tal vez usted está aquí todo el tiempo, tal vez usted está aquí, esa es la iglesia donde usted asiste, algunos asisten fielmente cada semana, algunos otros no, algunos otros asisten no fielmente, vienen cada mes, vienen 2 veces al mes o algo así. Pero la realidad de todo esto, hermanos, el asunto no es, y no tiene que ver con nuestra experiencia sobre el Señor. Tiene que ver con qué tanto en verdad hemos experimentado a Cristo en nuestra vida. Porque la razón por la cual muchos de nosotros venimos, y el ejercicio de la adoración, el ejercicio de escuchar la palabra de Dios, nos parece algo aburrido, seco, algo que no afecta o que no tiene interés en nuestra vida, quizá es porque nosotros no hemos entendido la gracia de Dios, no hemos experimentado realmente al Señor en nuestra vida. Y si no hemos experimentado a Cristo, mis hermanos, toda nuestra religiosidad no sirve, de nada sirve. Podría haber personas aquí, y yo hablo no solamente ahora a los adultos, sino quiero hablar a los jóvenes. Aquí hay jovencitos de 14, 15 años que están cada semana en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios aún no ha penetrado en sus corazones. Aún siguen sin conocer al Señor. Y entonces, esta es una triste realidad de nuestro tiempo, que nuestra experiencia de Cristo no es una experiencia verdadera. Venimos a la iglesia, oímos con los oídos pesados, nuestro corazón está muy endurecido. Como entramos, salimos, no hay un efecto real en nuestra vida. Esta historia ilustra esto. La historia que acabamos de leer ilustra esto. Ilustra cómo es posible recibir todo tipo de bendiciones de parte de Dios y perder lo más importante. Esa historia ilustra esto. Ahora no me voy a adelantar, no les voy a dar la conclusión antes de ver la historia, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Nada más para que me siga, y lo voy a tratar de hacer pronto, el tiempo se fue, se alargó demasiado el tiempo anterior, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque sé que algunos de ustedes ya tienen hambre, ya se quieren ir a comer, ¿verdad? Algunos ya los veo así como que ya se van a caer, ¿verdad? No se caiga todavía, aguántenle todavía un poquito. ¿Ok? Entonces, mire, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar el pasaje, vamos a mirar el contexto, voy a tratar de explicar el contexto del pasaje para que lo podamos entender. Después vamos a ver la historia y luego vamos a ver la aplicación a nuestra vida. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar con el contexto del pasaje. La primera cosa, esta es una historia sobre 10 leprosos. Ahora, el primer pasaje, el primer versículo dice: yendo Jesús a Jerusalén. ¿Ve usted eso en el versículo 11? Ahora, esta frase, que parece una frase
que podemos fácilmente pasar por alto, es sumamente importante. Y le voy a explicar por qué. Porque el Evangelio de Lucas, cada uno de los evangelios, hermanos, tiene la intención de presentarnos a Jesús de alguna forma. Mateo quiere presentar a Jesús como el rey de los judíos. Por eso el clímax en Mateo es cuando Jesús está en la cruz y el letrero que se pone sobre la cruz dice: Jesús es el rey de los judíos. Marcos quiere presentarnos a Jesús como el siervo de Dios, pero el siervo de Dios poderoso, que tiene poder sobre los enfermos, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza. Lucas tiene un efecto distinto, aunque las historias entre estos tres evangelios son muy similares. Lucas tiene un interés distinto. Lucas quiere presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, porque Lucas está escribiendo a una audiencia de personas de origen no judío, personas griegas, y entonces él quiere mostrarles a esas personas, ¿sí?, que Jesús es el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, pero no solamente el hombre perfecto. El Hijo del Hombre es una frase tomada del libro de Daniel, que representa aquel a quien Dios le da el reino que ha de existir por siempre. ¿Se entiende? Entonces, en este sentido, Él es el hombre perfecto, pero el hombre perfecto que al final de cuentas va a heredar el gran reino de Dios. Y los intereses del Evangelio de Lucas son muy diferentes a los de Mateo y Marcos. En Lucas, por ejemplo, usted va a leer un profundo interés del evangelista en mirar a Jesús en su ministerio a los pobres, por ejemplo, en su ministerio con los desvalidos, con los quebrantados. En el Evangelio de Lucas hay muchos momentos en que Jesús está sirviendo no solamente a personas judías, sino a samaritanos, a extranjeros, a personas que no son parte de Israel. Entonces el Evangelio de Lucas tiene este efecto, ¿sí?, que nos presenta a Jesús con este matiz que no tan necesariamente es tan claro en Mateo o en Marcos. Pues cada evangelio tiene su propia idea. Ahora, los tres evangelios, estos tres evangelios normalmente los llamamos los evangelios sinópticos, relatan en cierta manera la misma historia. ¿Y cuál es la historia de los evangelios? Es la historia del rechazo de Jesús. Eso es lo que es. Jesús viene a su pueblo, predica a su pueblo, ¿sí?, llama al pueblo al arrepentimiento, ¿y qué es lo que ocurre? Es rechazado, ¿sí?, es totalmente rechazado. El momento clave, cuando usted está leyendo los evangelios, el momento clave cuando usted ve el rechazo total de Jesús, es cuando acusan a Jesús de hacer los milagros, porque los milagros de Jesús tienen como propósito demostrar que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Estos milagros tienen como propósito decirles a los judíos y sobre todo a las autoridades judías: aquí está el Mesías, aquí está el Mesías prometido, aquí está el Hijo del Hombre, aquí está aquel que viene de parte de Dios. Pero ellos vieron los milagros de Jesús y ¿qué dijeron? Dijeron: oh, este hace los milagros por obra de ¿quién? Por obra de Satanás, exactamente. Y en ese momento se ve el rechazo completo. Y ahí es cuando Jesús habla. Usted ha oído hablar del pecado imperdonable. Cuando Jesús dice: cualquier pecado será perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Ese es el momento en que Jesús está rompiendo con, ¿cómo se dice?, con los líderes de la nación y con la nación. Y entonces el reino ahora ya no va a ser establecido, el reino ahora va a ser pospuesto hacia el futuro. Eso es lo que está ocurriendo en los evangelios. Entonces, después de haber ocurrido eso, les dije la frase que estamos leyendo aquí en el versículo 11. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dice: yendo Jesús a Jerusalén. Lucas tiene un interés geográfico, porque lo que acaba de ocurrir aquí es que Jesús en los pasajes anteriores ya ha recibido este rechazo. Y entonces, en el capítulo 9, en el capítulo 13, dice que él empieza a ir a Jerusalén. Ahora, el partir a Jerusalén, haga de cuenta que cuando usted mira el mapa, es como una tira. En el norte está Galilea, en el centro está Samaria y en el sur está Judea, donde está Jerusalén. Entonces Jesús viene caminando, viene partiendo desde el norte de Israel para ir al sur, hacia Jerusalén. Y cuando uno va a Jerusalén, uno va ascendiendo, porque Jerusalén está en las montañas. Entonces, en este viaje, Jesús está anunciando por todos lados qué es lo que le va a acontecer en Jerusalén. ¿Qué va a ocurrir en Jerusalén? Va a ser apresado, va a morir. ¿Sí me explico?
Entonces esta partida a Jerusalén es algo muy interesante, porque en esa partida a Jerusalén Jesús está anunciando momento a momento lo que va a ocurrir. Y Lucas nos está detallando cada parte de ese viaje. Es muy interesante. Ahora, dice el pasaje, vengan conmigo de nuevo. Yendo Jesús a Jerusalén, eso viene del norte, dice que pasaba entre Samaria y Galilea. Ahora, si usted no entiende que un poquito de la cultura del Nuevo Testamento, déjeme explicarle que Samaria, Galilea es una región de judíos, Judea es una región de judíos, y Samaria está ahí en medio, es como un sándwich. Pero Samaria es una región enemiga. Los judíos y los samaritanos son enemigos naturales, ¿sí? Tienen muchas costumbres, muchas cosas que comparten, porque los samaritanos son mitad judíos, pero entre ellos hay un odio terrible. No se pueden ver. De hecho, usted ve que el pasaje dice que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. O Galilea está al norte, Samaria está al sur, y dice que él estaba pasando entre los dos. Ahora, hay mucha discusión exactamente qué significa esa frase, pero yo le voy a decir mi forma de entenderla. Lo que ocurre es esto. Si usted era un judío que venía caminando de Galilea a Jerusalén, por el odio que había entre judíos y samaritanos, muchas veces era necesario rodear Samaria. ¿Sí? Usted puede encontrar pasajes en la Escritura donde el Señor va a pasar por ciudades de samaritanas y los samaritanos lo ven y dicen, este parece que va a Jerusalén, y no lo dejan entrar. ¿Sí? Por el resentimiento que hay entre samaritanos y judíos. Entonces aquí parece como que Jesús está viniendo del norte, pero de repente tiene que desviarse y está caminando entre estas dos regiones. ¿Okay? Viene con sus discípulos. Vamos adelante. ¿Okay? Ya vimos el contexto, ya vimos todo el trasfondo, ya vimos un poquito la geografía. Estamos listos para comenzar a entender partes de la historia. ¿Está bien? Muy bien. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Al entrar en la aldea, le salieron al encuentro. Los leprosos no estaban dentro de la aldea. ¿Sí me explico? Los leprosos estaban fuera de la aldea, y al entrar, le salieron al encuentro. Entonces, primera cosa que debemos entender, hermanos, es qué significa o quiénes son estos hombres leprosos. La lepra es una enfermedad de la piel. Probablemente la lepra del tiempo del Nuevo Testamento no es la misma lepra que hoy conocemos. Es probablemente distinta. Pero como quiera que sea, haya sido la lepra del Nuevo Testamento, es una enfermedad de la piel. ¿Sí? Probablemente contagiosa, una enfermedad que de alguna manera desarrolla manchas en diferentes partes de la piel. Pero lo más interesante de esta enfermedad en el Nuevo Testamento es que esta enfermedad no solamente era una enfermedad que hablaba de un problema físico, sino además era una enfermedad que hablaba de un problema espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque en la ley de Moisés, si usted lee, por ejemplo, Levítico capítulo 13 o capítulo 14, usted se va a dar cuenta que en la ley de Moisés, cuando una persona caía bajo la lepra, era ordenado, por ejemplo, si una persona empezaba a tener una mancha en la piel, en cualquier parte de la piel, tenía que ir a mostrarse con el sacerdote. Y el sacerdote era el encargado de poner a esa persona en cuarentena para definir si esa mancha que esa persona tenía era lepra. ¿Por qué era tan importante esto? Porque si el sacerdote confirmaba que efectivamente ese problema o esa mancha en la piel era de lepra, en ese momento el sacerdote hacía una declaración que cambiara la vida de esa persona para siempre. Ahora sí, vamos a buscar Levítico capítulo 13. ¿Okay? En Levítico capítulo 13 vamos a mirar en los versículos 43 a 46. Los voy a leer, si no está usted ahí, por favor, cuando llegue, me sigue. Versículos 43 a 46 de Levítico 13 dice: entonces el sacerdote, después de poner a esta persona en cuarentena por varios días, dice, entonces el sacerdote lo mirará, es decir, mirará al leproso o al prospecto a ser considerado leproso,
Y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza, en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, versículo 44, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego como inmundo. En su cabeza tiene la llaga, versículo 45. Cuando el sacerdote declaraba a alguien inmundo, quiero que entiendan esa expresión. Inmundo, mis hermanos, no significa nada más enfermo físicamente. Cuando una persona era declarada inmunda, no se hablaba y no se entendía solamente de un mal físico. La lepra era una señal de un juicio de Dios. La lepra era una señal de pecado. La lepra era una señal de haber hecho algo mal. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, todo momento que una persona cae en lepra es porque Dios estaba haciendo algún juicio sobre esa persona. Les doy dos ejemplos. Uno es María, la hermana de Moisés. María y Aarón se juntan y empiezan a murmurar en contra de Moisés, que es el hombre que ha establecido Dios como líder en la nación. Y cuando ellos empiezan a murmurar en contra de Moisés, ¿qué es lo que ocurre con María? Dios los castiga mandándole lepra, y María tiene que salir 7 días del campamento y vivir 7 días fuera del campamento. Entonces, ¿qué era la lepra? Castigo de Dios. Si usted va al libro de los reyes, usted va a encontrar un gran rey en Israel llamado Usías. Y Usías fue un gran rey por muchos años en Judá. Pero un día Usías entró en el templo de Dios y trató de hacer la labor del sacerdote, lo cual no le corresponde al rey. Y cuando el rey Usías entró en esa posición que no era su posición, no era lo que a él le correspondía hacer, pero él comenzó a hacer aquello que Dios no le había llamado a hacer. Él era el rey, no el sacerdote. No tenía derecho a entrar en la casa de Dios de esa manera. ¿Qué fue lo que ocurrió con Usías? Cayó leproso. Y así vivió por el resto de sus días, el rey de Israel. Entonces en la Biblia tenemos estas imágenes. De hecho, la otra cosa que el Antiguo Testamento nos enseña es que la lepra difícilmente se cura si no es por intervención divina. Entonces, Dios quien cura a María. En el libro de los Reyes tenemos la historia de Naamán el sirio. Naamán es este hombre, es el capitán del ejército sirio, es una nación extranjera que está al norte de Israel. Y Naamán escucha de un profeta en Israel, va a ver al profeta, ese es el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dice: ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Y Naamán está orgulloso y dice: ¿cómo voy a ir a bañar en el río Jordán? Allá en Siria tenemos el Tigris y el Éufrates, son mejores ríos que el Jordán. Y su criado le dice: si te pidiera que hicieras alguna otra cosa, ¿no lo harías? Finalmente se humilla, Naamán va y se baña en el río Jordán y su lepra es limpiada. La idea es, la lepra no solamente es una enfermedad física, es una enfermedad que marca a la persona y la hace ceremonialmente impura. ¿Se entiende eso? El leproso tiene que apartarse. Vea el pasaje otra vez, versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. ¿Por qué llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta? ¿Por qué? Esto es señal de luto. El leproso, cuando recibe esa enfermedad que viene a él de parte de Dios, en ese momento sabe que el juicio de Dios está sobre él, y en ese momento tiene que vivir el resto de su vida en un terrible luto. Las expresiones de rasgar la ropa, los vestidos rasgosos, la cabeza descubierta, todas estas cosas son las señales de guardar el luto cuando una persona muere. Y el leproso tiene que vivir en luto por el resto de su vida. De hecho, déjenme terminar de leer el pasaje. Dice: el leproso quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Eso tiene que andar fuera del campamento, vestido andrajoso, con luto constante. Y en el momento que vea a una persona acercarse, ¿qué tiene que gritar? Inmundo. ¿Por qué? Porque si usted se acerca a una persona leprosa, la inmundicia del leproso se le contamina a usted, y usted no puede entrar en el templo de Dios para adorar. Aquí está una de las grandes
grandes consecuencias del leproso. El leproso no podía entrar en el templo de Dios para adorar. Su enfermedad le hacía ceremonialmente impuro. No podía venir a adorar delante de Dios. No podía venir a hacer un sacrificio. No podía acercarse al templo. No podía hacer ninguna de estas cosas. No podía acercarse para buscar a Dios. Estaba marcado de por vida. Versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Ahora no voy a mostrarles otro pasaje, nada más para no alargar esto demasiado, pero si ustedes leen los capítulos 13 y después el capítulo 14, se va a dar cuenta que cuando el leproso era sanado, el sacerdote tenía que declararlo limpio, no sano. Esto es muy interesante. La expresión para la curación de la lepra no es sano, como cuando nosotros decimos una persona se sana de una enfermedad. La expresión es, tiene que ser limpio. ¿Por qué? Porque es más que solo la enfermedad física. ¿Se entiende? Y además, el leproso tenía que ofrecer sacrificio por el pecado. Tenía que traer un animal, tenía que sacrificarlo delante de Dios por la culpa. Entonces era una marca que manifestaba la cuestión no solamente de la salud física, sino del pecado. Vamos a regresar a Lucas. Con todo esto, hermanos, podemos entender quizá lo que significaba la vida de los leprosos, y podemos entender entonces en el versículo 12, que dice que cuando él entró en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Los leprosos vivían fuera de la ciudad, y se puede entender que estaban fuera, inmediatamente a las puertas, porque probablemente los leprosos comían, ¿sí?, de lo que la gente podía, ¿cómo se dice?, darles como, ¿cómo se dice?, como una ofrenda, como algo que les daban, o a veces entre la basura. Eran como homeless, eran como personas sin casa. Así que tenían que estar ahí, no se podían acercar a las personas. Y también se da cuenta que dice que se pararon de lejos, llamaron a Jesús de lejos. Aquí es muy interesante, hay otro relato precioso sobre un leproso que se acerca a Jesús. No sé si lo ha leído, y un leproso que se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Cuando este leproso se acerca a Jesús, se está atreviendo a hacer algo que un leproso no se supone que no debe hacer. Un leproso que se acerca a personas sanas podía ser apedreado por quebrantar la ley. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que el leproso tiene que hacer? Tiene que gritar inmundo, inmundo, para que los otros entiendan quién es él. Vamos adelante, dice el versículo 13: y alzaron la voz. Entonces tenían cierto conocimiento de quién era Jesús, ¿no? Dice que alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro. Dice que es muy interesante que lo llaman maestro, y la palabra maestro en el griego no es ni siquiera un reconocimiento como rabí o algo así, sino es simple y sencillamente un título de respeto. En esta confesión de Jesús Maestro, ellos no están reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios o como algo especial. Simple y sencillamente están llamando su atención con un título que implica respeto. Es como decirle hoy a alguien, cuando le decimos a alguien Don, por ejemplo, ¿no? Don Melquiades, estamos haciendo un título de respeto, ¿no? No es lo mismo decir: oh, ese Melquiades se fue por allá, no, ¿verdad? Si es una persona que respetamos, decimos Don Melquiades. Es exactamente lo mismo que estos leprosos hicieron aquí. Entonces, cuando llaman a Jesús, solamente es un título de respeto. No hay ahí un reconocimiento de que ellos entienden quién es Él. Solamente han escuchado sobre Él. Alzan la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Están clamando misericordia. Pero déjenme preguntarle, ¿qué es lo que estos leprosos quieren? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que estos leprosos están buscando, mis hermanos? ¿Están buscando qué? La salud, ¿no? Están buscando la resolución de su problema. Están clamando y están diciendo: ten misericordia de nosotros. Y en el versículo 14 vamos a ver la historia. Dice: cuando Él los vio, es decir, cuando el Señor Jesús los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Esta expresión es interesante porque Jesús no les dijo: sean limpios, no los limpió en ese momento, no lo hizo inmediatamente, les dijo: muéstrense al sacerdote. ¿Por qué al sacerdote?
De nuevo, ¿quién es quien dice si la persona leprosa ya fue curada? El sacerdote judío. No piensen en el sacerdote católico, estamos hablando del sacerdote judío. El sacerdote católico aquí todavía no existe. Entonces, les está diciendo, muéstrate al sacerdote. Ahora, esto requiere cierta fe, ¿no es cierto? Porque les está diciendo, ve, muéstrate al sacerdote. Pero todavía están leprosos. Entonces requiere cierta fe para tomar el paso y decir, ok, me voy a mostrar al sacerdote. Pero ¿qué tal que llego y todavía estoy leproso? No sé si me explico. ¿Qué va a hacer el sacerdote? ¿Qué va a hacer la gente sana cuando me vea que estoy entrando en la aldea para ir a ver al sacerdote? ¿No? Pero los hombres obedecieron. Tuvieron cierta fe en lo que Jesús les dijo, porque en la siguiente frase dice, y aconteció que mientras fueron en el camino a mostrarse al sacerdote, y mientras iban, dice, fueron limpiados. Otra vez la expresión, no dice fueron sanados, sino dice, ¿fueron qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. ¿Cuántos regresaron? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, ahora sí se usa la otra expresión, volvió, glorificando a Dios. Esta expresión, glorificar, nunca se usa de nadie que no sea un verdadero creyente. Nadie puede verdaderamente glorificar a Dios sin que Dios haya abierto ese corazón para poder entender lo que acaba de pasar. Este hombre que regresó, uno de ellos, viendo que había sido sanado, fíjense que este hombre está mirando lo que acaba de ocurrir con él. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la reacción? Este hombre no está diciendo, oh, Jesús es un gran hacedor de milagros. No, ¿qué está pensando? Cuando regresa para glorificar a Dios, ¿qué es lo que está pensando? Está pensando que Jesús es el Hijo de Dios. Hay una revelación interior en su corazón que le lleva a entender delante de quién se acaba de parar. ¿Sí me explico? Y cuando existe en él la necesidad de glorificar a Dios, ¿a dónde va? De regreso a Jesús. Y entonces se postra delante de él. Queridos hermanos, en el versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Nadie en el Nuevo Testamento, nadie entre los judíos, se postra rostro en tierra delante de otro hombre para adorarle. Pero en el Evangelio vemos a Jesús recibiendo este tipo de adoración de parte de las personas. Este hombre samaritano tiene un entendimiento superior que los otros 9. Los otros 9 recibieron el milagro, ¿y qué fue lo que hicieron? Se fueron. Recibieron lo que querían. Y una vez que estaban sanos, dijeron, ya estoy sano, ¿ahora qué hago? Me voy a hacer lo que yo quiero. Pero este hombre samaritano, mirando en su corazón, mirando la obra de Dios en sí mismo, regresó a Jesús, glorificando a Dios. Y entonces, las últimas expresiones del Señor en la historia, nos dice la historia que era samaritano. Recuerda que le dije que Lucas siempre está poniendo el énfasis en ¿dónde? En los extranjeros. ¿Sí? Si usted lee la parábola del buen samaritano, ¿dónde está la parábola del buen samaritano? No está en Mateo ni en Marcos. ¿Sabe dónde está? Está en Lucas. Entonces este era un samaritano. Era más lógico esperar que los otros 9 que eran judíos regresaran, pero los que eran judíos no regresaron. La historia de los evangelios. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero aquí hay un hombre samaritano que entendió la gracia de Dios, que miró su salud y dijo, este hombre samaritano dijo, yo soy más que un cuerpo. Aquí ocurrió algo más que mi salud física. Mi enfermedad era una marca de mi inmundicia. Mi enfermedad era una marca de mi pecaminosidad. Y en el
Jesús hace el pronunciamiento y quedo limpio en ese momento. No solamente estoy recuperando mi salud física, en ese momento algo más profundo acaba de pasar en mi vida. Y por eso este hombre regresa para glorificar a Dios. Jesús dice, ¿no eran 10? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios sino este extranjero. Vamos a ver algunas aplicaciones. Primero, esa historia nos habla del poder de Dios. Hay dos maneras en que el poder de Dios, el poder de Jesús se manifiesta. ¿Sí? Nosotros creemos, de acuerdo a que la Escritura dice, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede sanar a personas, que Dios tiene misericordia de la gente. No creemos como la gente pentecostal, que la gente tiene, o que hay personas que tienen dones de hacer sanidad como los apóstoles. No creemos eso. Pero eso no quiere decir que no creemos que Dios pueda obrar milagros y sanar a una persona de manera milagrosa. ¿Sí me explico? Tampoco creemos que Dios lo va a hacer siempre. Hay personas que dicen, no, siempre lo va a hacer Dios. No lo va a hacer siempre. Lo va a hacer de acuerdo a su soberana voluntad, pero creemos en el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios para sanar, es claro, mucha gente eso es lo que busca. Si usted oye de las iglesias, pare de sufrir y todo ese tipo de corte de iglesias, ¿qué es lo que le ofrecen a la gente? Pues lo mismo que los brujos que salen en la televisión: salud, dinero y amor. ¿Sí? Si tú vienes a nuestra iglesia, tus problemas se van a acabar. ¿Sí? Tu vida va a estar bien, Dios te va a bendecir, vas a prosperar económicamente, vas a estar saludable, todas las cosas van a ser buenas. Ese no es el evangelio de Dios. Ese no es el evangelio de la gracia de Dios. Pero la gente busca ese poder de Dios. Así como los 9 leprosos buscaron la resolución de su problema, así la gente busca eso. Pero muy pocos buscan el poder de Dios que obró en el samaritano. ¿Cuál es ese poder? Es un poder más grande, es un poder más fuerte, es un poder más milagroso, es un milagro muchísimo más grande. Le voy a decir por qué. Porque la atadura del pecado del corazón del hombre es una atadura mucho más fuerte y más poderosa que ninguna enfermedad física que pueda usted o yo sufrir en este mundo. Pero nuestro pecado está atado en nuestro corazón. Está presente en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en nuestras decisiones, en todo lo que hacemos. Nuestra vida está controlada por el pecado. La Escritura dice, el corazón del hombre tiende de continuo al mal. Y esta atadura del pecado, queridos hermanos, la psicología, la sabiduría humana, el entretenimiento humano. Hoy en día hay iglesias donde los pastores se paran enfrente para entretener a la gente. Ninguna de esas cosas tiene poder para resolver el gran problema del pecado en el corazón del hombre. Solamente el Evangelio de Cristo puede cambiar el corazón. Solo Cristo tiene el poder de romper las ataduras interiores de nuestro corazón hacia el pecado. Y por eso es que este Evangelio se es proclamado y muchos lo escuchan pesadamente. Muchos lo escuchan semana a semana, pero no entienden su responsabilidad delante de Dios. No entienden delante de quién están. Así como aquellos leprosos no entendieron, estaban delante del Señor y no pudieron entender delante de quién estaban. La historia de los evangelios está llena de estas historias de personas que estuvieron tan cerca de Jesús y no pudieron entender ni reconocer delante de quién. Y a lo mejor esto es lo que está pasando con usted hoy. Usted está aquí y está tan cerca y al mismo tiempo está tan lejos. Porque por más que la palabra de Dios es proclamada a usted, el corazón de usted está endurecido y no puede ver su necesidad. A final de cuentas, una de las aplicaciones más tremendas de esta historia es que nosotros somos leprosos.
Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. La Escritura dice, todos hemos pecado. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les preocupa que son pecadores? ¿Cuántos de ustedes no pueden dormir porque son pecadores? ¿Cuántos de ustedes están angustiados porque son pecadores? ¿Saben normalmente lo que ocurre con nosotros? Que nuestro corazón está endurecido. Y pensamos así. Y decimos, pues sí tengo mis errores. Sí le he regado, como decimos en México, ¿no? Pero pues, no soy tan malo, ¿no? Hay un montón de personas que son... Peores. ¿Que son qué? Peores. Ya sabes, ya lo he pensado. Que son peores que yo. Siempre puedo encontrar a alguien que es peor que yo, ¿no es cierto? Siempre puedo encontrar. ¿Mi compadre Filemón? No. Y porque nosotros, mis hermanos, no entendemos la condición en la que nos encontramos. Somos como leprosos que no entendemos nuestra propia condición. Mire, el gran problema que tenemos es este, que nuestra manera de pensar sobre Dios es incorrecta. Y aquí estoy hablando a los jóvenes también. A veces voy a las iglesias y mientras la palabra de Dios está siendo predicada, los jóvenes están en el teléfono, mirando su Instagram. ¿Okay? Déjame decirte que el juicio de Dios está sobre ti. Porque cuando la palabra de Dios está predicada, tus oídos no están abiertos, tu corazón no está abierto, el juicio de Dios está sobre ti. Porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios al que debemos temer. A veces hablamos de la santidad de Dios. Bueno, déjame decirte algo. La santidad de Dios es aterrante. La santidad de Dios es temible. La santidad de Dios hace a Dios una amenaza para ti y para mí. Un hombre del Antiguo Testamento, ¿sí?, se le ocurrió poner la mano, un sacerdote, cuando iban trasladando el arca del pacto, que era la representación de la presencia misma de Dios, y el arca iba sobre un carrito guiado por animales, y cuando el carrito se la dio y el arca iba a caer, el sacerdote que venía atrás se le ocurrió poner la mano y tocar el arca sagrada que representaba la presencia de Dios. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Cayó muerto. ¿Quién sabe lo que ocurrió? Con Usa. En ese momento que tocó el arca sagrada de Dios, en ese momento el sacerdote cayó muerto. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la santidad de Dios amenaza nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque usted y yo somos pecadores. Significa, si no nos hemos arrepentido, estamos bajo el juicio. Somos personas que estamos bajo condenación, así como estos samaritanos, leprosos, así como estos leprosos estaban bajo este luto de inmundicia. Así usted y yo, si no nos hemos arrepentido, estamos bajo un luto de inmundicia. Y ahora imagine esa historia, que al Dios santo y perfecto, quien debería juzgarnos por nuestra pecaminosidad, decide juzgar a su propio Hijo en lugar nuestro. Y entonces Él envía a su Hijo a este mundo, quien vive una vida perfecta, quien muere una muerte perfecta, para tomar sobre sí mismo el sufrimiento que nosotros merecíamos a causa de nuestra pecaminosidad. Ahora déjeme decirle, ¿qué va a hacer el Señor, Santo Dios, después de haber sacrificado a su propio Hijo, con aquellos que miren la gracia que Él ha hecho y vean la obra de Cristo y digan, eso no es para mí? ¿Qué va a hacer con aquellos? La Escritura dice que todos aquellos que no creen, no dice van a ser condenados. La Escritura dice ya están condenados. Y un gran predicador del pasado, Jonathan Edwards, dijo:
que si tú eres un pecador que no te has arrepentido, Edwards dijo, tú eres como aquel hombre que está caminando en un precipicio sobre una cuerda floja. Así andas. Y a cada paso que das, te puedes resbalar y caer en la eterna condenación. Pero muchos de nosotros no creemos eso. Por eso podemos dormir tranquilos en las noches. Por eso podemos seguir nuestra vida libremente, creyendo que nos debemos a nosotros mismos, porque no entendemos estas cosas. Pero Dios va a llamarnos a juicio si no nos arrepentimos. Este hombre samaritano que regresó para dar gracias. ¿Qué es lo que movía su corazón en gratitud? Movía su corazón en gratitud el hecho de que había sido limpiado de su inmundicia. Queridos amigos, no existe ninguna cosa que hayas hecho en tu vida que tú puedas decir, o este pecado es demasiado grande, nadie puede perdonarme por esto que he hecho. Porque yo te quiero decir, cuando Cristo fue a la cruz, Él ofreció un sacrificio perfecto. Cualquier cosa que haya en tu vida, por muy oscura y por muy terrible que haya sido, puede ser perdonada. Y Dios te llama en misericordia a que vengas a Él. En el libro de Isaías nos dice, venid, si vuestros pecados fueren rojos, como el carmesí, ¿verdad? Como la grana, van a ser blancos, como la nieve. Dios quiere, Dios es un Dios de misericordia. El corazón de Dios, hermanos, está inclinado a la misericordia. Deseo que usted lo entienda. Y la razón por que usted está aquí hoy y está oyendo este mensaje es precisamente eso. Porque el corazón de Dios está inclinado a la misericordia. Hermanos, una última cosa y también una última aplicación. Tiene que ver con la gratitud, porque esta semana es la semana de la gratitud. Porque somos responsables delante de Dios. Porque Dios es el gran proveedor de todas las cosas. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Todo lo que tenemos ha sido su misericordia. Piense desde el momento que usted nació. Piense desde el momento que fue concebido en el vientre de su madre. Y Dios lo cuidó y lo formó ahí en el vientre de su madre. Y después usted nació, y nació bien, y creció, y Dios le dio a usted y a su cuerpo todas las cosas que usted necesitaba. Y le dio padre, le dio una madre que lo cuidara, o puso personas alrededor de usted que lo atendieran. Pudo ir a una escuela, pudo aprender a leer, pudo aprender a trabajar, pudo aprender a valerse por sí mismo, pudo venir a este país, pudo ganar dinero en dólares, pudo hacer muchas cosas, y vea todo lo que tiene en su vida. Y todo, cada cosa que tenemos en nuestra vida es una muestra de la gracia de Dios. La Biblia dice, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de ¿quién? Desciende del Señor. Así que todo lo que tenemos en nuestra vida viene de Él. Entonces, ¿cómo no podemos volvernos a Él en gratitud por su misericordia? Pero la obra más grande que Él ha hecho, y la razón por qué este samaritano se volvió a Él en gratitud, es porque este samaritano entendió que fue limpiado de su inmundicia. Queridos hermanos, y hace rato hablábamos en la escuela dominical, el hermano Lucho nos explicaba y algunos hermanos estaban compartiendo también, que la vida cristiana, eso es lo que deseo que se entienda, que la vida cristiana no es una vida de obediencia a preceptos o mandamientos. Fíjese bien lo que estoy diciendo, no me malinterprete. No estoy diciendo que no tenemos mandamientos, pero estoy diciendo que cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana, no se trata de apegarnos a una ley y obedecer preceptos. La vida cristiana se trata de esto. Yo era un pecador que merecía condenación, pero Dios envió a su Hijo amado. Él murió en una cruz por mi salvación. Cuando yo veo mi necesidad y entiendo que soy un leproso pecaminoso que necesito perdón, me acerco a Él, clamo por misericordia. ¿Qué hace Él? Me recibe por su amor, me salva, me da nueva vida. De ser un enemigo y rebelde, me hace su hijo, me hace su heredero, me hace parte de su reino.
me da una recompensa. Y entonces, mis hermanos, yo no necesito hacer nada más para mi salvación. No sé si me explico. Yo no necesito hacer nada más, porque si decimos que nosotros necesitamos hacer algo más para nuestra salvación, estamos diciendo que el Señor no hizo una obra perfecta. No sé si me explico. Él ya hizo todo lo que se necesita. Pero en ese momento, cuando yo entiendo cuán pecador yo era y cuán misericordioso ha sido Él conmigo, en ese momento, hermanos, ¿qué es lo que guía mi vida? Un profundo sentido de gratitud. Yo quiero obedecer la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo me ha salvado. Porque Cristo me ha perdonado. La Escritura me dice, déjame ponerles un ejemplo. La Escritura me dice, debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Ahora, un varón puede amar a su esposa por muchas razones, ¿cierto? A lo mejor usted ama a su esposa porque su esposa es muy linda, muy bonita. A lo mejor usted ama a su esposa porque lo trata muy bien. A lo mejor usted ama a su esposa porque ella ha sido una mujer que a través de los años ha sido fiel. A lo mejor usted ama a su esposa porque tienen hijos y quieren darle un buen ejemplo a sus hijos. A lo mejor usted ama a su esposa porque usted viene a la iglesia y todas las personas que vienen a la iglesia tienen que amar a sus esposas, los varones, ¿no? O a lo mejor usted ama a su esposa porque usted quiere ser un buen hombre. Y una de las características de ser un buen hombre es que es ser un buen esposo. Y yo le digo hoy que si usted ama a su esposa por todas esas razones, usted no está obedeciendo verdaderamente la ley de Dios. La única verdadera obediencia es cuando yo amo a mi esposa porque Cristo me amó y porque Él me perdonó mis pecados. Amén. En la mañana hablaban del perdón. ¿Por qué tengo que perdonar a otras personas? Porque Cristo me perdonó. ¿Sí? ¿Por qué tengo que venir a adorar los domingos a la iglesia? Porque Él me rescató. ¿Cómo me voy a dedicar un día para venir a adorarle y servirle y estar en comunión con otros creyentes? ¿Cómo puede ser eso algo que se convierta en algo pesado para mí? ¿No? En algo que vemos como una opción. Muchos de nosotros vemos el domingo, el venir a la iglesia como una opción. Es, si no tengo algo más importante que hacer, ¿no? Pero si la ropa sucia se quedó en casa, entonces no puedo ir al servicio el domingo. El verdadero creyente no viene porque es movido por un sentimiento de ley, o un sentimiento de si no voy, Dios no me va a bendecir. No, el verdadero creyente viene porque su corazón está movido por el gozo de lo que Dios ha hecho. Dios me ha salvado, Él me ha rescatado en su gracia y en su misericordia Él me ha perdonado, habiendo sido yo un pecador. Ahora de aquí en adelante, la única razón por la cual yo quiero vivir es para glorificarle a Él. Mi anhelo es ser como Él, mi deseo es seguirle en todas las cosas que Él hace, mi anhelo es ser como Cristo. Y el más grande deseo de mi corazón es un día ir a su reino y poder verlo. Hay una canción preciosa, ahora termino aquí. Hay una canción preciosa de un hermano que se llama Marcos Vidal. La canción se llama Cara a Cara. Y Marcos es como una oración. En esa canción está diciendo: Señor, concédeme una petición, ¿sí? Porque el gozo de mi corazón, el anhelo de mi vida, la razón por la cual yo vivo, es porque un día yo quiero ir y estar en tu reino y poder sentarme frente a ti y mirarte cara a cara. Y ese es el anhelo y el deseo de todos aquellos que han conocido verdaderamente la gracia de Dios. Eso para terminar. ¿Dónde te encuentras hoy espiritualmente? ¿En qué situación te encuentras delante de Dios? ¿Eres una persona que has conocido la gracia de Dios y has recibido la misericordia del Señor? ¿O eres una persona que aún estás huyendo, lejos del Señor y bajo la condenación? No seas como los 9 leprosos que recibieron lo que querían. Mucha gente viene a buscar al Señor porque quiere recibir lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren?
Tienen salud, tienen estabilidad económica, ¿sí? Quieren estar bien. Y una vez que lo tienen, ¿qué hacen? En lugar de volverse en gratitud, se van y siguen sus vidas, alejados del Señor. No seas ese tipo de persona. Vuélvete hoy al Señor con todo tu corazón, porque vas a encontrar misericordia y gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de estudiar tu palabra. Yo te pido que hables a los corazones, Señor. Permite que tu palabra en esta mañana encuentre cabida, Señor, en algún corazón. Que tu Espíritu haya preparado con el propósito, Señor, de que puedan venir a la salvación. Y si hubiese alguna persona, Señor, en esta mañana, te pido, Padre, que tú los traigas. Habla a los jóvenes, Señor. No permitas que los jóvenes salgan de este lugar pensando que este mensaje no es para ellos. Habla a cada uno de nosotros, Señor. Vuelve nuestros corazones a ti y ayúdanos, Señor, para poder conocerte y crecer en tu camino. Gracias por todo. Bendice esta iglesia. Te agradezco mucho, Señor, durante el tiempo, Padre, de gran prueba que tuvimos en los meses pasados. Te agradezco mucho las oraciones, el apoyo, la manifestación de amor, Señor, de todos mis hermanos en esta congregación. Te pido que los bendigas mucho. Bendice al pastor feliz, bendice a los líderes, Señor, y bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor nos bendiga. Muchas gracias.